Bien, en este tema vamos a tratar el passé composé, que equivale en español al pretérito perfecto compuesto. Bien, vemos que lo que es la formación es idéntica al español, ¿de acuerdo? Se compone de un auxiliar y un participio. Pues vemos aquí en este ejemplo, tenemos el ejemplo del verbo finir, entonces vemos el auxiliar, será el verbo avoir, conjugado en cada persona, y el participio fini. Lo primero que vamos a ver es cómo se forman los participios. Entonces, vemos que en francés, de acuerdo, tenemos tres tipos de verbos diferentes, tres tipos de conjugaciones. Primer grupo, verbos acabados en ER. Segundo grupo, verbos acabados en IR. Y el tercer grupo más amplio, que engloba todos los verbos irregulares. Entonces, si el verbo es del primer grupo, el participio será E acentuada. Manger, ¿de acuerdo? Vemos como el participio manger con E acentuada. Segundo grupo, verbos acabados en ir, ¿de acuerdo? Entonces aquí el participio será en I. Finir, fini. Y el tercer grupo de verbos irregulares que trataremos a continuación. Bien, vamos a trabajar ahora a ver los participios irregulares más comunes. Empezamos. Avoir, eu. Vemos que aquí es una pronunciación un tanto anómala. Lo correcto hubiese sido e, pero se pronuncia u. Boire, bu, beber. Conduire, conduire, conducir. Connaître, connu, conocer. Courir, couru, correr. Croire, cru, creer. Devoir, dû, deber. Aquí vemos como la U tiene un acento circunflejo que permitiría distinguir el homógrafo de artículo partitivo y el artículo contracto. Dire, decir, dit, écrire, écrit, escribir, descendre, descendu, bajar, écrire, écrit, escribir, être, été, faire, fait, hacer, recevoir, reçu, recibir, lire, lu, leer, mettre, mis, meter, ouvrir, ouvert, abrir, naître, né, nacer, vendre, vendu, vender, pouvoir, pu, poder, prendre, pris, coger o tomar, boire, vemos que lo tenemos repetido aquí, bu, rire, reír, savoir, su, saber, suivre, suivi, seguir, mourir, mort, morir, tenir, de tener algo en la mano, tenu, valoir, valu, valer, vivre, vivir, vécu, voir, vu, ver, vouloir, querer, querer algo, voulu, venir, venir, venu, y peindre, peint, pintar. Entonces, a la hora de estudiarlo, siempre hay pequeños trucos, entonces vemos que hay muchos verbos que se parecen mucho con el participio. Vemos, por ejemplo, de boire, bu, devoir, dû, tenemos lire, lu, pouvoir, pu, savoir, su, voir, vu. Entonces podemos estudiarlo, juntarlos, porque todos estos verbos hacen el participio en un monosílabo acabado en u. Luego, por ejemplo, pues tenemos un grupo de verbos que hace de manera bastante similar, dire, écrire y écrire, que hacen dit, écrit, acabado en it. A ver, una de las principales diferencias que tenemos en el passé composé con respecto al español es que en francés vamos a tener dos auxiliares diferentes, a diferencia del español en el que solo tendremos el verbo avoir. Entonces, a la hora de elegir el auxiliar,
tenemos múltiples teorías, múltiples maneras de aprenderlo. Desde teorías que indican que verbos de movimientos van con être, otras que dicen que son verbos que indican cambio de régimen. Bien, yo pienso que la mejor manera es memorizar todos los verbos que van con être, ¿de acuerdo? Que son aquí 14, y saber que todos los que no vayan con el verbo être tendrán como auxiliar avoir. Entonces, a la hora de memorizarlos, vemos que tenemos el verbo junto con su correspondiente antónimo. Por ejemplo, tendríamos aller y venir, entrer y sortir, arriver, por ejemplo, y partir, passer y, por ejemplo, podríamos ponerlo con rester, monter, descendre, naître, mourir, ¿de acuerdo? Y así hasta el conjunto de 14 que tenemos aquí. Bien, una cosa importante a tener en cuenta es que, aparte de los verbos que tenemos aquí, podemos tener también verbos compuestos que tengan por delante el prefijo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo rentrer o revenir, ambos verbos se conjugarán con être. Bien, hemos visto antes, ¿de acuerdo?, que había una serie de verbos que tenían como auxiliar être. Vale, entonces, ¿qué va a ocurrir con estos verbos? Entonces, al ser être un verbo copulativo, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que hacer lo que se llama la concordancia entre el participio y el sujeto del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vemos, por ejemplo, primer ejemplo, Marie est venue, ¿vale? Entonces tenemos, el sujeto es Marie, le pondremos una E para indicar femenino. Elles sont parties. Tenemos aquí partie, ¿de acuerdo? Como el sujeto son ellas, le añadimos una E primero y una S para concordar con el sujeto. Vous êtes allé, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, le ponemos la S porque el sujeto es vosotros, está en plural. Sonia et Julie sont nées à Paris. Vale, aquí tenemos el participio, entonces le añadiremos una E y una S porque el sujeto son Sonia y Julie, que son dos mujeres. En cambio, en el último ejemplo vemos ils ont fait une tarte. Aquí tenemos auxiliar el verbo avoir, en este caso no hacemos la concordancia y el verbo se queda tal cual, igual que en español. A la hora de memorizar el passé composé, hay una serie de trucos, ¿de acuerdo?, que vienen bien para memorizarlo. Entonces, en primer lugar, lo que tendremos que tener en cuenta es la elección del auxiliar, si es être o es avoir. En segundo lugar, tendremos que poner el participio en masculino singular. Y en tercer lugar, preguntarnos si hacemos o no hacemos la concordancia sabiendo que ésta se hace solamente con el verbo être. Vamos ahora a poner en práctica lo que hemos dicho antes con los tres pasos. A ver, cogemos el primer ejemplo, verbo chanter, persona elle. Entonces, elegimos el auxiliar en cuestión, en este caso, avoir, ¿de acuerdo? Siguiente paso, participio masculino singular, verbo acaba en er, participio con tilde. Tercer paso, preguntarnos, ¿hacemos o no hacemos concordancia? Tenemos el verbo avoir, conclusión, no cambia nada. Siguiente ejemplo, descendre, nous. Entonces, aquí tenemos un verbo, descendre, que estaba dentro de la lista de verbos que iba con être. Conjugamos el verbo être, nous sommes. Siguiente paso es poner el participio, descendu, ¿de acuerdo? Y el tercer paso, hacer la concordancia, en este caso si la hacemos, tenemos el verbo être, como es nosotros, le añadimos una S. Tercer ejemplo, partir, elle. Entonces,
Partir también está dentro de los verbos que van con être. Conjugamos el verbo être, son. Siguiente paso, poner el participio en masculino singular. Como es del segundo grupo, el participio será parti. Y el tercer paso es preguntarnos la concordancia. Donde tenemos el verbo être, la tenemos que hacer. Entonces, primero concordamos en género, le pondremos una E y una S porque es plural. Cuarto ejemplo, vouloir, il. Entonces, vouloir es un verbo que va con avoir, conjugamos el verbo avoir, on, participio voulu, ¿vale? Y como tenemos el verbo avoir, no hacemos concordancia, conclusión, no se produce ningún cambio. Y por último, rester, elle. Entonces, aquí rester es verbo que va con être, lo conjugamos, Segundo paso, poner el participio en masculino singular, con tilde. Y el tercer paso, concordancia. Tenemos el verbo être, le añadimos una e porque es femenino. Y bueno, con esto es todo para acabar con el passé composé.